varios más, mejor dicho. Sí, justo estaba empezando a grabar ya, justamente, amigo. Muy bien, muy bien. Entonces, por ahí, cumpliendo una formalidad, digamos, típica, vamos a presentarnos, ¿sí? Porque bueno, por ahí a muchos de ustedes de repente el tema les ha llamado la atención, pero dirán, está bien, pero ¿quiénes son estos señores exactamente? Cumplimos con la formalidad de presentarnos. Entonces, como se va a ver un poco extraño que yo me presente a mí mismo y Cristian haga lo mismo, pues vamos a cruzar acá un poquito, ¿no? Amigo, a ver, preséntame tú de alguna manera y luego paso yo a presentar la info que me has enviado. Ujú. Ok, entonces voy a proceder. A ver, permítame un ratito. Listo, ¿no? Orlando Martín Sánchez Castillo, ¿no? Psicólogo de profesión, licenciado en Educación por la Universidad Nacional de Trujillo, maestría en Psicología Clínica por la Universidad Cayetano Heredia y doctorado en Psicología. Estudios concluidos de maestría en Educación, con mención en Políticas y Gestión de la Educación en la Universidad San Martín de Porres y diplomado en Psicología Forense. Certificado por Loret Universities, espero estar pronunciándolo bien, en Por ahí está, enseñanza por ahí está. y aprendizaje perfecto, y aprendizaje de la educación superior y en educación del adulto trabajador, psicoterapeuta sistémico y psicoterapeuta TBCS, capacitador en entidades de educación superior, públicas y privadas, actualmente psicólogo organizacional y clínico en la Corte Superior de Justicia de La Libertad. ¿Mm? Muy bien, amigo, muchas gracias. Ahora paso yo, vamos a leer. Tú eres muy lacónico, que prácticamente tu nombre nada más me has enviado, pero ya, bueno, ya de lo que yo también conozco de ti, hablaré un poco, ¿no? Bien, Cristian Denis y Nostroza García, mi compañero, colega que nos acompaña acá, él es un psicólogo clínico con amplia experiencia en temas emocionales relacionados a ansiedad, estados de ánimo en general, temas de desarrollo personal, temas de pareja, la terapia, psicoterapia en este tipo de campos, realiza labores, como pueden ver ahí, de orientación consejería. Él es egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? Una de las universidades más prestigiosas, no solo de Perú, sino también entiendo que por estos lares, ¿no? De Sudamérica en sí. Seguro que alguna vez te han rojeado, ¿no, no, Cristian? Por ser de San Marcos nada más, ¿no? Por ser de San Marcos. Esa es como se dice, los galones que a veces ponen, ¿no? En ciertos comentarios, la verdad. Pasa, sucede. Pero bueno, Ujú. ok. Cristian ha sido compañero mío en la universidad cuando estuvo por acá, por Trujillo. Él reside en Lima normalmente. Excelente alumno y actualmente es un psicoterapeuta que trabaja muy, muy bien. Al final vamos a dar sus datos para que, si lo tienen a bien, si por ahí necesitan algún tipo de atención, él con toda garantía seguramente logrará algún resultado positivo en ustedes. Empezamos entonces eh, por este pequeño paseo teórico, ¿no? De lo que es la alienación parental o el SAP, es decir, síndrome de alienación parental, que vamos a irnos a sus inicios, que como pueden ver ahí, trataré de ser un poco breve acá porque es bastante amplio. Empieza en el año 85, 1985, con este señor llamado Richard Gardner, ¿no? Que ante una situación, vamos a ir ya entrando a lo que es exactamente la alienación parental para los que no tienen mucha pericia sobre esto. La alienación parental en manera simple, de ahí vamos a ver, digamos, algunos conceptos teóricos un poquito más profundos. Para ponerlo de manera simple, es cuando un progenitor pone a uno de sus hijos o a todos de repente en contra del otro progenitor. Normalmente se da una situación de separación. Entonces, se separan los padres, papá y mamá deciden divorciarse o separarse, dejar de convivir y por diversos motivos, muchas veces los más comunes son resentimientos, obviamente, que hay entre una pareja con la otra, o de repente por temas también, eso lo he visto ya en mi experiencia profesional, por temas de pensiones alimenticias también. Esto, uno de ellos decide poner en contra a su hijo, utilizarlo y ponerlo en contra del otro progenitor. Acá es importante que nos vayamos acostumbrando a dos términos, ¿no? Que es importante, el alienador o el difamador, si quieren decirlo, el progenitor alienador o difamador, el que habla mal del otro progenitor para que su hijo tenga una opinión negativa, y el difamado, ¿no? Por así decirlo, y el difamado. Y el menor alienado, obviamente, es otro término que es importante ustedes vayan acostumbrándose porque lo vamos a mencionar
bastante. Entonces, este señor Richard Gardner en el año 85 se encuentra ante una situación de tipo judicial, con una situación en la cual él se da cuenta que había un progenitor que estaba poniendo en contra, adrede, de manera injustificada, a un menor, a un pequeño, contra su progenitora, contra su madre, tengo entendido. Y bueno, él empieza pues a hacer estudios un poquito más profundos sobre esto y él aparece con este término de la alienación parental. ¿Sí? Igual, como pueden ustedes leer ahí, hasta ahora, más aún en ese tiempo, no deja, no termina de tener una fundamentación clara, sobre todo de manera general en todos los países. Hay países que tienen ya una legislación, vamos eso a leerlo en un momento, a darles de repente alcance sobre eso, pero por ejemplo acá en Perú no hay todavía una fundamentación legal totalmente clara. Bien, ahora, a tomar en cuenta lo siguiente. Justamente lo que decía, aparte del tema legal, el SAP o el síndrome de alienación parental no ha terminado todavía de ser reconocido del todo por todas las entidades, asociaciones médicas y psicológicas, ¿no? Entonces, sí, a nivel de Perú, a nivel internacional, todavía no. Y es más, los psicólogos, por ejemplo, y el personal de salud mental en general y de salud en general, nos manejamos mucho por dos manuales que Cristian por ahí obviamente conoce, ¿no? El DSM-5, por ejemplo, y el CIE 10, con el que fuimos formados, y el CIE 11, que es de repente el más actual, y en ellos no figura, por ejemplo, el síndrome de alienación parental. Cuando en nuestro país, por ejemplo, cuando nos piden algún tipo de código, por ejemplo, para mencionar que existe algún tipo de problema de este tipo, valga la redundancia, un problema de alienación parental me refiero, lo que se hace, por ejemplo, se utiliza el DSM-5, por ahí la gente que es psicóloga lo entiende esto mejor, y pues lo ubica en lo que es relaciones conflictivas entre padres e hijos, pero no está tipificado específicamente como un síndrome de alienación parental. Eso a tomarlo en cuenta, ¿sí? Digamos también que este síndrome de alienación parental es una situación conflictiva que es relativamente nueva también, ¿no? No es como otro tipo de síndromes o enfermedades o trastornos, en todo caso, que ya tienen buen tiempo siendo estudiados. Entonces hay que tomar en cuenta eso también. Dos conceptos acá, primero el del mismo Garner, que podría ser, digamos, el pionero en ese tipo de temas, y otro de Aguilar, del año 2006, un concepto que me gustó bastante porque se complementan ambos. Le echamos un vistazo rápidamente. Noten cómo Garner sí utiliza la palabra trastorno. Esto, y ahí Cristian nos va a dar también su opinión, no necesariamente comulgan todos con este término. No conciben al SAP necesariamente como un trastorno, por diferentes razones, ¿no? Sobre todo desde mi punto de vista, porque el niño alienado que padece SAP, que ha sido alienado, que ha sido puesto en contra de uno de sus progenitores, adrede, no necesariamente termina siendo patológico, no necesariamente termina siendo disfuncional, o sea, puede hacer su vida de repente relativamente normal, por así decirlo, pero eso no quita que haya sufrido y se le haya quitado un derecho, como es el de mantener un vínculo con su progenitor o progenitora. Entonces, por ahí entendamos esto. Sin embargo, los conceptos, digamos, que ustedes más van a hallar por ahí, lo tipifican como un trastorno, así que lo dejamos ahí, respetando a los autores. Surge, dice acá, principalmente en el contexto de disputas de salvaguarda y custodia, casos de tenencia, régimen de visita y todo ello están ahí presentes, ¿no? Indica acá, su primera manifestación es una campaña de difamación contra uno de los padres por parte del niño, ¿ok? Eh, bueno, hacia el niño, campaña que no tiene justificación, cuidado. Entonces, es lo primero que hay que tomar en cuenta, porque, a ver, no es lo mismo. Ya no es lo mismo que, por ejemplo, supongamos, la mamá ha observado que su padre es un elemento, el papá de su hijo es un elemento, por así decirlo, posiblemente peligroso. Por ejemplo, una persona en extremo violenta, impredecible, es más, ya lo ha agredido inclusive alguna vez. Entonces, digamos que ahí hay un asidero para de repente tratar de que la relación sea distante por el bienestar del niño. Lamentablemente, a veces se tiene que tomar esa decisión, inclusive de manera judicial. Eh, Ahí hay una justificación. Eso no sería SAP, no sería síndrome de alienación parental. El síndrome de alienación parental es cuando no hay una justificación. Son hechos inventados por uno de los progenitores y que el niño se lo va creyendo. ¿Ok? Entonces, por ahí partamos.
Este fenómeno, dice, resulta de la combinación del sistemático adoctrinamiento de uno de los padres, es un goteo continuo, como se dice, de información o mala información relacionada al progenitor difamado, ¿no? Y de las propias contribuciones del niño dirigidas a la vilificación del progenitor. A ver, dos términos que hay que explicar acá. Primero, las propias contribuciones del niño. Claro, al inicio es una campaña de difamación del progenitor, del difamador, contra el padre o madre del que quiere alejar al niño. Pero con el tiempo el niño, como vamos a ir explicándolo, va internalizando este tipo de información, mala información, y va generando una percepción, como pueden ver ahí, relacionada a la vilificación. ¿Qué es eso? Viene de la palabra vil, cruel, cruento. Empieza el niño a percibir de tanta información o desinformación sobre su progenitor, empieza a percibirlo realmente como una persona nociva para él. O sea, en otras palabras, se lo empieza a creer lo que le empiezan a decir. Y ojo que acá me adelanto un poquito en esta campaña de difamación. Rara vez es el padre o madre difamador el que participa solo. Normalmente está incluido la nueva pareja, está incluido el contexto familiar, lamentablemente los abuelos y familiares anexos por ahí, digamos, relacionados al menor, ¿no? Complementando un poquito, y acá te dejo, amigo, para que complementes por ahí con algún comentario, entiendo, está el concepto de Aguilar, ¿no? Dice acá, utiliza distintas estrategias con el objeto de impedir, obstaculizar o destruir los vínculos con el otro progenitor, hasta hacerla contradictoria con lo que debería esperarse de su condición. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que se espera de un niño para con su progenitor, padre o madre? Con sus bemoles, con sus conflictos, con sus problemas, se espera una relación donde haya un vínculo afectivo. Es importante. O sea, tú te puedes llevar inclusive, y vamos a hacer memoria, todos los que estamos acá, te puedes inclusive llevar hasta un poco mal, ¿no? De repente o te pudiste haber tenido una relación de repente conflictiva con alguno de tus padres, pero hagan un poquito de memoria. Eso los terminó de alejar totalmente, dejaron en algún momento de repente de decir, no, a esta persona yo no la quiero ver nunca. Eso es muy raro. Normalmente no es una condición que se espera. La relación con un padre, entre un hijo y su padre o madre, puede tener conflictos, puede tener subidas y bajadas, pero se mantiene efectivamente normalmente. Acá lo que se intenta es justamente lo contrario, que se pierda ese vínculo, es más, que sea conflictivo en extremo y que termine desapareciendo muchas veces. ¿Verdad, Cristian? Cuéntanos un poquito tú. Ujú. Claro, ¿no? Efectivamente, como lo has comentado, ¿no? El punto principal dentro de todo lo que es este fenómeno, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Conlleva justamente en convertir o idealizar, ¿no? A una de las partes, a uno de los progenitores, mientras que el otro queda completamente disminuido, desvalorizado, ¿no? Estigmatizado, etcétera, ¿no? Es como lo mencionas, ¿no? Un punto que se tiene que tener bastante en cuenta cuando hacemos esta diferencia entre lo que podría ser un conflicto que una persona puede tener o un niño o niña puede tener para con sus padres, ¿no? Y lo que ya es una especie de argumentos denigratorios en un nivel bastante elevado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y como bien lo mencionabas, ¿no? Dentro de esa categorización en donde básicamente no hay una razón para ello explícita o no hay otro elemento que pueda justificar que exista, ¿no? Porque aquí hay un punto que también se menciona, es que si existiese, ¿no? Y ya lo habías comentado en parte, ¿no? Si existiese ya un causal, ¿no? Como un abuso, ¿no? Abuso eh, físico, etcétera, violencia familiar, ¿no? Cualquier alusión que se tenga que hacer al SAP queda completamente descartada, porque ahí ya hay elementos evidentes, ahí ya hay causales completamente verificados, o en todo caso, ¿no? Que priman en mayor grado. Lo otro que podríamos aquí mencionar, ¿no? Nuevamente es con ese término trastorno, ¿no? Y como también se comentaba, este es uno de los puntos en donde otras investigaciones que abordan el síndrome de alienación parental ponen objeciones, ¿no? Porque el trastorno básicamente termina siendo caracterizado como algo demasiado patologizante, ¿no? Y se debate entre ese término
haciendo la diferencia para con lo que vendría a ser, ¿no? Lo catalogan así como un fenómeno, como una situación que puede ocurrir dentro de una condición específica de separación, pero sin que llegue a convertirse, ¿no? En un elemento, nuevamente, ¿no? Catalogado similar a una enfermedad o trastorno psicológico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Lo cual, claro está, también genera el debate del otro lado, porque el otro lado coloca elementos como que tiene criterios, ¿no? Diagnósticos, como que tiene características diagnósticas, que sí, efectivamente, ¿no? Trabajan una figura similar con la que se trabajan, valga la redundancia, ¿no? Otros temas, ¿no? Que se ven en los manuales, como el DSM, por ejemplo, ¿no? Es allí donde se produce el nudo, ¿no? Se produce el debate entre cuáles son los puntos que darían más evidencia al hecho de que sí sea un trastorno y por otro lado, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que nos dirían, ¿no? De que no se trata o no llega a ese nivel, haciendo también citación a lo que representarían los factores contraproducentes, es decir, cómo esta terminología puede ser usada, ¿no? Como factor de manipulación, valga un poco la ironía en ese sentido. Cierto, cierto, sí, totalmente, ¿no? Es más, Gardner, obviamente incipiente, ¿no? Cuando recién estaba construyendo sus teorías, él daba una solución que, vamos, actualmente obviamente no se usa o es muy raro que se use, ¿no? Él decía, el niño alienado, si es posible a la fuerza, se lo tiene que poner con el padre que ha sido difamado. Sí, No hay otra manera de romper esto, porque hay muchas herramientas no buenas, obviamente, no benévolas, del alienador, del difamador, que utiliza y hace que el proceso, digamos, de superación del SAP sea muy complicado, muy complejo. Eso lo sé de primera mano, pero lamentablemente la solución que daba Gardner, entiendo en sus inicios con este problema, yo hasta a veces siento que es una solución desesperada, era pues que simplemente se lo arrebate, se lo arranque, podríamos decir, al menor del sistema familiar que el alienador había creado y se lo ponga, si es necesario, obligado, en el sistema familiar del alienado, del padre difamado. Obviamente eso tiene una serie de implicancias, ¿no? Inclusive emocionales, diría yo. No es tan sencillo y por eso se lo menciona acá solamente como para que tengan en cuenta la complejidad y lo que puede generar, inclusive en gente estudiosa del tema, de repente no encontrar una solución dable, ¿no? En sí. Muy bien. Pasamos entonces rápidamente a por ahí seguir con este punto. Ujú. Ok, ¿cómo detectarlo? Ok, vamos a ir a eso justamente, Julie, en un momento. Buena pregunta. Dice, ¿cómo detectarlo desde el inicio? Dice, vamos a ir a eso en unos minutos. No quisiera pasar a ese punto que acá justamente Julie está mencionando, sin antes darles este pequeño concepto del backlash, ¿no? Este concepto de backlash, para que se entienda la complejidad del SAP, del síndrome de alienación parental, es un enfoque, yo lo veo así, ya aplicado en la parte judicial viene a ser una metodología. ¿De qué se trata exactamente? Ok, el, en sus extremos, vamos a decirlo así, en su parte más radical, el síndrome de alienación parental ha servido, lamentablemente, para hacer inclusive algún tipo de denuncia, de acusación de tipo grave, ¿no? Por ejemplo, el de abuso sexual infantil. A ver, y acá hagamos un paréntesis para siempre aclarar. eh, la mayoría de casos, estadísticamente hablando, casi todos diría yo, donde ha habido denuncia de abuso infantil, son reales, lamentablemente, son reales. Pero ha habido casos, no solo en Perú, sino en otros lados también, donde el caso, la alienación ha sido tan fuerte, tan poderosa, diríamos, que inclusive han llegado a hacerle creer o hacerle mentir en todo caso al niño de que su padre o madre le había sido o había abusado sexualmente. ¿Ok? Ante esa corriente, ¿no? Aparece este backlash, que es una especie de enfoque tomado inclusive desde el punto de vista judicial, de más bien descalificar las acusaciones que se hacen sobre abuso sexual, por ejemplo, infantil. Esto yo lo llevaría inclusive a un punto de repente no tan radical, que sí he observado más. El tema de abuso sexual infantil sí
He conocido casos, ¿no? Por el trabajo, muy poquitos en realidad, muy poquitos a lo largo de estos, caramba, ya creo que más de 12 años, un poco estamos metidos en esto. Eh, pero más he visto, Cristian y amigos que nos acompañan, en el caso de violencia. ¿Ok? He visto mucho ese tema, ¿no? Se separan los padres, ¿no? Uno de ellos quiere de repente tener la custodia del niño, sea porque está resentido con la separación, o sea porque la pensión alimenticia no quiere dar un dinero, digamos, a su expareja para la manutención del niño. Entonces dice, ¿no? Bueno, yo lo voy a tener a mi hijo y así ya no tengo que pasarle ningún tipo de pensión. Pero ¿qué pasa? El niño no quiere, pues quiere ver a su madre, quiere ver a su padre, ¿no? Entonces, el alienador, el difamador en este caso, lo que dice es voy a ponerlo en contra. Y es más, para sorprender un poco a la justicia, porque en realidad termina siendo así, vamos a hacer una denuncia de que él lo violenta. Entonces empieza el proceso de alienación, que vamos a ver en un momento, justamente lo que preguntaba en su momento Yuli, y se enfoca en eso, ¿no? A que el niño termine deformando muchas veces alguna conducta de su padre o su madre, por ejemplo, ¿no? Se lo aliena tanto al niño, termina siendo tan alienado contra su progenitor que muchas veces, por ejemplo, ¿no? El niño de repente hace algo indebido, el difamado, el papá o mamá difamado o difamada le llama la atención y esto el niño lo interpreta como me gritó y me maltrató y se va al alienador, se lo dice, se van y hacen una denuncia, obviamente con alguna deformación de la realidad. Eso sucede, lamentablemente, ¿no? Ese tipo de denuncias y la reacción a ese tipo de denuncias falsas aparece ahí el backlash, ¿no? Que critica, y acá leemos un poquito a Juan Pablo Bier, que en su artículo Backlash, una lectura de lo jurídico, habla justamente de eso. Él se enfoca más en las denuncias de abuso sexual, pero él sobre todo critica, como ven acá, que los especialistas en maltrato infantil, llámese gente del sistema judicial, incluyendo los psicólogos, por ejemplo, que trabajamos para ello, terminan validando las denuncias de abuso sexual actuando con excesivo celo, aceptando denuncias falsas y sin comprobar mucho de repente si es que es real o no. Entonces, por ahí está un poquito el tema. Me gustó traer ese término para que se vea la relevancia de lo que es el SAP y hasta qué punto se puede llegar en algunos casos, ¿no? Bien. Eh, mm, ok, acá hay un comentario. Evitar pasar el niño por todo un proceso difícil. Exactamente, es cierto. Gracias, Julie. En sí, algo que, bueno, creo que es deducible, pero con el comentario de Julie viene a mi mente, es que algo que se pierde en perspectiva en los padres es que quien resulta finalmente de manera inmediata y a futuro más dañado emocionalmente es el hijo. Es como que el alienador pierde la perspectiva en sí, pierde la perspectiva de qué es exactamente lo más importante para su hijo. Ok, me llevo de perros de repente, me llevo pésimo, tengo un pésimo concepto del padre o madre de mi hijo, de mi hija o de mis hijos, pero eso es razón suficiente como para alejarlos, privarlos de una persona que es importante afectivamente para ellos en su formación e inclusive en aspectos, digamos, colaterales, como la parte económica, por ejemplo. Eso es razón suficiente para crear en ellos una especie de odio, rechazo. Entonces se pierde esa perspectiva, ¿no? Ok, Trejo, un estudio que se encontró en el año 2020 aproximadamente, menciona lo siguiente, es una realidad. Si bien es cierto por ejemplo, Brasil, Estados Unidos también, hay ya leyes específicas contra el SAP, lamentablemente en Perú no lo hay, ¿no? Y él hace justamente un llamado, pues a que dentro de su tesis, que plantea en este año, que se establezca también una especie de ley. En Perú hay muy poco, digamos, muy poca jurisprudencia relacionada al SAP, en realidad. Si la hay, no es tampoco muy clara muchas veces. Por ejemplo, en España, en México, en Argentina también, no hay una ley específica sobre el SAP, pero sí hay varias resoluciones que ya han sancionado a los padres a los cuales se les ha detectado con prácticas relacionadas a alienar a su hijo en contra de un progenitor. Eso acá en Perú todavía no está muy claro y no se ha llegado a sanciones, digamos, al menos no muy duras, no muy claras en relación a gente que ha practicado el SAP. A eso se refiere en la parte legal y quería mostrárselo a ustedes. Bien.
Lo que decía hace un momento Yuli, el proceso del SAP. ¿Sí? Empezamos a ver cómo es que empieza el SAP, cómo es que se empieza a inducir a un menor contra su progenitor. Bien, leyendo acá lo que en principio dice acá el padre que lleva a cabo la educación en el odio, vamos a decirlo así, ¿no? Lo primero que se hace, y es uno de los primeros síntomas, por así decirlo, signos más que nada, del SAP, es que se empieza a hacer comentarios malintencionados, ¿no? Sobre el otro progenitor, ¿no? Tratando de injuriarle, denigrarle, sobre todo. Esto se hace inclusive a veces de manera muy subrepticia, ¿no? De manera muy indirecta, ¿no? Por ejemplo, el menor está presente y no es que el alienador se siente y le empieza a hablar pestes. Claro, lo hacen también, pero muchas veces utiliza un método diferente, ¿no? Por ejemplo, está hablando con un familiar, está hablando con un amigo y el menor está ahí y empieza a hablar pestes, cosas terribles, horrorosas a veces sobre el otro progenitor, obviamente con una intención, ¿no? Eh, Esto en la parte legal a veces les ayuda, ¿no? Porque una pregunta que se le hace obviamente al niño directamente es, ¿tu papá te ha dicho que hables así? ¿Tu papá te ha dicho estas cosas de tu mamá o de tu progenitor? Y obviamente el niño normalmente respondería con la verdad, va a decir que no. Pero ojo, hay que tener en cuenta que se le tiene también que preguntar, ¿y has escuchado de repente comentarios, conversaciones entre otras personas sobre tu papá, refiriéndonos al papá difamado o la mamá difamada, ¿no? Entonces, ese es uno de los primeros pasos que empieza a hacer el alienador, ¿no? En sí, la idea es que el menor interiorice y con el tiempo por sí solo vaya manifestando un rechazo hacia su padre. Recordemos que estamos hablando de niños muy pequeños en muchas ocasiones, que todavía están en una etapa, citando a Piaget, de operaciones todavía concretas. Entonces, todavía hay cosas que él se lo toma de manera muy literal. ¿Ok? No interpreta y todavía no se da cuenta. Vamos a simplificarlo diciendo que hay todavía cierta inocencia, por así decirlo, y puede creer totalmente lo que le diga el padre alienador, ¿no? Junto a los comentarios, normalmente el alienador comienza a interferir en el contacto que pueda tener el hijo con su padre o madre, ¿no? Esto se da de diferentes maneras. Por ejemplo, ¿no? El papá o mamá queriendo hacer pasar un buen rato a su hijo, acercarse un poquito más a él o a ella, le envía pues sus chocolates, supongamos, ¿no? Y esto lo he observado en algunas ocasiones. Entonces el papá, el alienador o la mamá alienadora, lo que hace es no se los entrega al niño, ¿no? Y cuando el niño se da cuenta, o de repente la parte judicial nos damos cuenta, le decimos por qué, hay un sinnúmero de cosas. No, es demasiado azúcar, no, me lo enferma, no, ya ha comido, no, no. Puede ponerte inclusive unas excusas que son creíbles, sostenibles de alguna manera, pero normalmente uno va dándose cuenta que el objetivo no es ese, sino más bien no cortar vínculos, cortar cosas agradables que puedan provenir del progenitor difamado, ¿no? Por ejemplo, ahora con el tema de la pandemia se ha estilizado mucho y cuando el papá o mamá viven lejos, se utiliza mucho, inclusive judicialmente se ordena de que tenga un número de tiempo, perdón, un número de horas o cierta cantidad de tiempo eh, haciéndole algunas videollamadas diarias, algunas, ¿no? Tenga cierto horario para que no pierda contacto con su hijo. Si el papá o mamá difamador está con esa onda, digamos, de alienar al niño, va a empezar también a interferir con ello, ¿no? Ah, ok, su videollamada es a las 4 de la tarde. Justo en ese rato, en esa hora, lo pone al taller, ¿no? O tienen que ir al mall de repente a comprarle algo. Normalmente hace actividades que son del gusto del niño para que poquito a poco el niño empiece a relacionar a su papá o mamá difamada, diciendo, carambas, estas videollamadas terminan siendo un lastre. No me puedo ir al mall a que me compren cosas porque tengo que estar conversando con mi papá y mamá. El niño no se da cuenta que en realidad están manipulándolo, ¿no? Entonces, por ahí va un poco el tema de esto que estamos mencionando. El proceso de esa continuamos acá, ¿no? Habitualmente, ojo, cuidado acá, porque entiendo que acá muchos son psicólogos o psicólogos de formación. Nos pueden usar, ¿no? A veces, ¿no? Al personal médico también, al personal docente, también se lo puede utilizar para caer en esta difamación. Por demás está decir que los abuelos, tíos, primos, familia directa del difamador o difamadora van a participar en esto, a veces sin querer, inclusive de manera involuntaria. Pero la pregunta de repente de varios de ustedes es, ¿pero cómo? ¿Cómo es que yo, docente,
puedo caer en esto, participar de un SAP, proceso tan, digamos, eh, denigrante, ¿no? Para una persona que lo comete. Bueno, es que a veces, pues, uno, digamos, con la mejor intención, hace cosas, asume posturas de repente no correctas, ¿no? Por ejemplo, eh, muchas veces un permiso médico, un descanso médico es tomado de una manera, pues, digamos, a favor del alienador, ¿no? Entonces, a veces, pues, el médico en buena lid da un descanso médico, a veces inclusive, no digamos por cumplir, pero como parte, digamos, de una prevención, una gripe o algo así, ya está suficiente, ¿no? Oh, acá tengo un descanso médico, al niño no lo puedes sacar, tampoco lo puedes visitar porque puede hacer que le contagies algo, a eso me refiero, con que terminan usando a veces a los profesionales. Los docentes, ¿no? El alienador suele ir al colegio, por ejemplo, la idea es aitarlo, pues, ¿no? Al difamado, al padre difamado, pues suele ir al colegio, cuenta su historia, obviamente a su manera, haciendo, digamos, quedar quedando él o ella como una víctima. Y normalmente a veces los docentes, directores de los colegios empiezan a mostrar cierto recelo e inclusive a veces, inclusive de manera un tanto ilegal, no le permiten el acceso al otro progenitor, al progenitor difamado, para que pueda saber información de su hijo, para que pueda inclusive ir, verlo, está en todo su derecho, pero muchas veces los docentes, al hacerse un poquito más cercanos al difamador o a difamadora, pues empiezan ellos a tomar partido y le empiezan a poner trabas, más bien, al papá o mamá que está siendo difamada, ¿no? A eso se refiere con que se toma, a veces se aprovecha un poco algunos profesionales para hacer esto. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con el niño, no? Sí, cuando esto ocurre, indica acá, el niño se ve forzado a tomar partido. O sea, lamentablemente, y acá voy a dar pase a Cristian también, empieza el niño a vivir dos mundos paralelos, por así decirlo. Y eso es lo que no debería pasar, justamente, ¿no? Los padres pueden estar separados, eso lo sabemos bien, pero deberían ser parte de un solo sistema familiar hasta cierto punto, ¿ok? Sin embargo, el niño empieza, como pueden leerlo ahí, a elucubrar de la siguiente manera, ¿no? Ok, hoy es viernes, me tocó ir con mi mamá, salir con mi mamá. Voy con ella, la paso muy bien, me divertí mucho. Llego a casa, le cuento a mi papá y él al verlo contento que estoy y que bien lo pasé con mi papá me habla mal, se pone serio, se aleja de mí, frunce el ceño. ¿Ok? El niño empieza a darse cuenta que algo no camina bien. ¿Ok? Viceversa, ¿no? Él de repente tuvo una bonita experiencia, una bonita conversación con su padre, le compró alguna cosa y cuando va con la mamá de repente también asume una postura extraña, una actitud negativa al ver a su hijo que ha pasado un buen momento con su padre. El niño lo que hace inicialmente es concluir en lo siguiente, mejor vivo dos mundos. ¿Ya? Voy con mi mamá, la paso muy bien, pero cuando voy con mi padre, mi papá me pregunta, ¿cómo la pasaste? Le voy a decir mal, aburrido, y con eso veo que él está contento. ¿Me dejo entender? Entonces, por ahí va un poco la idea, dividir dos mundos, un mundo con papá y un mundo con mamá. Lamentablemente, la experiencia, la estadística también nos dice que tarde o temprano el niño toma partido. O sea, termina normalmente tomando partido por el lado más agresivo, en este caso del difamador. ¿Ok? Eh, bien, seguimos con esto, pero Cristian, creo que querías por ahí comentar algo. Sí, en cierta forma también es un poco lo que mencionaste con respecto al tema de, por ejemplo, ¿no? De cuando los niños toman partido. Justo el autor Gardner, ¿no? Si no me equivoco, ¿no? Gardner. En uno de los puntos que cita, ¿no? Como posibles criterios diagnósticos del SAP, hace alusión a lo que él llama el fenómeno del pensador independiente, ¿no? Que viene siendo el momento en el cual el niño o niña ya asimiló toda la gama de discursos, informaciones, experiencias transmitidas por el progenitor o progenitora que aliena, para que de esa manera, ¿no? termine asumiéndose de que el niño ya está pensando por sí mismo y que ha creado básicamente, ¿no? toda una percepción, ¿no?
propia, individual, ¿no? De lo que es el otro progenitor o progenitora, ¿no? El alienado o alienada, ¿no? Entonces, ahí se produce, ¿no? Lo que en un momento comentabas, ¿no? El hecho de que ya no solamente es el discurso, o quizá ya no es el discurso, ya el discurso está interiorizado, ¿no? Y ya se genera lo que llamaríamos la imagen de que el niño ya prácticamente está pensando, ¿no? Entre comillas, por sí mismo, para con el papá o la mamá que ha recibido esta tratativa, ¿no? Lo cual, claro está, ¿no? Termina siendo un elemento que complejiza más en esa situación el caso, por decirlo de alguna forma. Cierto, cierto. Ahora, siguiendo con esa línea que mencionabas, con lo mencionado también, lo expuesto hace un momento, el niño poco a poco comienza, el niño alienado comienza pues a hacer suyos ya algunos comentarios del papá o mamá alienadora, ¿no? O difamadora o difamador. Eh, y eso, bueno, en sí, yendo a la parte práctica, en la parte diagnóstico, nos sirve bastante, por ejemplo, ¿no? Esa parte a los psicólogos, cuando hacemos una entrevista a un niño que posiblemente está alienado, porque suelen utilizar un vocabulario que no es, pues, acorde muchas veces a su edad o a su formación académica, inclusive, y todo ello es muy diferente, ¿no? Si tú escuchas a un niño de 7 años, 6 años menos, me ha tocado a veces decir, bueno, mi papá es una persona muy cruel y vil conmigo, ¿no? Eh, Pero, a ver, ¿y eso qué significa, no? Es lo primero que hay que preguntarle, ¿no? Normalmente, si es un niño alienado que está repitiendo, no va a saber normalmente conceptualizar. De ahí se puede pasar a preguntarle, ¿y eso dónde lo ha escuchado? ¿Quién te lo ha dicho? Y todo ello. Son preguntas en lo que es pericia forense, se gana mucho con tanta información como se pueda para sacar posteriores conclusiones, ¿no? Eh, a la par de esto, también el niño comienza ya a sentirse normalmente incómodo ante la presencia del padre difamado. No quiere ya ir a verlo a su casa, no quiere salir con él, entre otras cosas, ¿no? Y acá ya entrando a la parte final de lo que se llama el proceso en sí, eh, mm, ok, acá hay un comentario, ahorita lo leo, Carla, está muy bueno. Acá se produce un fenómeno muy interesante, ¿no? Muy, muy bueno, muy interesante, que indica que el alienador en su momento fue muy agresivo, tratando de poner en contra al niño, en contra de su progenitor o progenitora. Ya una vez que ve que ha logrado su obra, ¿sí? Lamentablemente es una persona errada, ¿no? Con una percepción, digamos, muy distorsionada de lo que debe ser un padre o madre. Una vez que ya ha notado que el niño ya interiorizó el odio, vamos a utilizar un poco ese término, hacia su progenitor, asume un papel muchas veces de falso colaborador o de falso conciliador. Y llegan bastante eso, ¿ah? En el tema judicial, ¿no? Ya no, pero doctor, yo quiero que se encuentre con su mamá, yo quiero que vaya, comparta tiempo con ella. Claro, pues, ¿no? Ahora puede decir eso porque ya hizo el trabajo y el niño o la niña ya no quiere saber nada, ¿no? De ese progenitor o progenitora. Eso es cuando ya estamos en la parte ya final. Un comentario de Carla dice, increíble el daño que se puede dejar a los hijos, no soy psicóloga, pero soy mamá separada. Estamos intentando exactamente. Mucho tiene que ver, Carla, con eh, digamos, con la madurez, digamos, y sapiencia emocional, le diría yo, de saber llevar una separación, ¿no? Tiene mucho que ver con eso, ¿no? En sí, la mayoría de SAPs tienen que ver mucho, de síndrome de alienación parental, tienen que ver mucho con personas que asumen de una manera muy madura, de una manera en exceso dramática una separación, ¿no? Pero bueno, ese es un tema que ya iremos viendo tal vez en otra posible reunión más adelante, ¿no? Bien, termina entonces el niño pues rechazando, ojo, como lo mencioné, no solamente al papá, sino a la mamá, difamado o difamada, sino al entorno también. No quiere saber de los abuelos, primos. En algún momento, el niño, por ejemplo, tenía ciertos reparos con el papá o la mamá que ha sido difamado o difamada. Sin embargo, esto ya empieza a extrapolarse a otras personas. El niño, por ejemplo, no quería pasar mucho tiempo con el padre, supongamos, pero sí aceptaba jugar con sus primos, o en todo caso jugar o salir con su abuelo, su abuela, ¿no? De parte del papá. Pero ya eso es un peligro para el alienador, para el difamador, porque eso hace que haya una ligazón con la familia del difamado y pues en algún momento ese vínculo se podría restablecer. Entonces lo que hace el difamador normalmente es alejarlo de todo, que tiene que ver con el
papá o mamá difamado. ¿Qué es lo que hay que hacer ya para ir de repente cerrando un poquito esta parte? ¿Qué es lo que se debe hacer? A ver, primero paciencia, eso sí, ¿ya? Porque eso es un tema que normalmente se podría resolver conforme va pasando el tiempo y se va desarrollando y evolucionando también la persona, el niño, ¿no? En este caso. Sin embargo, eso lo podemos hablar nosotros como psicólogos de repente, pero eso a un padre o una madre, pues tú le dices eso y no te va a esperar, ¿no? Decir, bueno, yo quiero ahorita, digamos, tener un contacto y establecer un vínculo con mi hijo, ¿no? Lo que sí se les recomienda cuando ya se ha instaurado, digamos, esta conducta de rechazo en el papá o en el niño, perdón, hacia uno de sus progenitores, es que eh, no perder el diálogo. Sucede a veces, ¿no? Los niños alienados suelen ser, los menores alienados suelen ser muy crueles a veces, ¿no? Suelen ser muy duros con el padre o madre que ha sido difamado o difamada. Y esto puede generar en un papá que no tiene de repente un conocimiento de lo que es un síndrome de alienación, puede generar inclusive resentimiento. El papá mismo diría, yo mejor me alejo. Ya mi hijo no me quiere, pues ya está. No, la idea es mantener el diálogo, ¿no? Aunque sea de una manera vertical, aunque sea unilateral, pero mantenerlo. Aunque sea mantener el mensaje texto, ¿no? El WhatsApp, aunque no te responda, te dejen visto, mantén el contacto. Hijo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No te va a responder si está alienado. Es más, hasta te bloquea de repente, pero si no lo ha hecho, lo va a dejar ahí. No te va a responder, no va a querer comunicarse, pero tú mantente siempre presente. Hola, hijo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Si quieres hablar, para no forzar las cosas, porque ya eso también requiere un tipo de intervención diferente, si quieres conversar, acá estoy, por si acaso, cuando quieras conversar de algo, yo estoy acá siempre presente, atento a ti. Aunque sea eso, aunque parezca una nimiedad, es importantísimo y es clave para que no se termine de consolidar el proceso de alienación parental en este caso. Obviamente, adicional a eso, se debe recurrir a, sobre todo a dos tipos de profesionales, ¿no? Obviamente a un psicólogo, a una psicóloga, primero para que brinde soporte al papá o a la mamá que ha sido difamado o difamada y que por ende ha visto que su hijo o hija se ha alejado, ¿no? Porque es muy duro esto, es un proceso que deprime, hay papás que caen en depresión muchas veces por este tipo de temas, requieren apoyo psicológico, lógicamente, pero también, y también nos sirve para que nos expliquen, ¿no? El proceso del SAP. Muchas veces el papá dice, bueno, mi hijo no me quiere, me dejó de querer. No, no es eso. El psicólogo o psicóloga a cargo tiene que darle la explicación y entender que no es que no lo quiera, simplemente es una etapa, es un momento, es parte, digamos, de una coyuntura en sí. Y el segundo profesional que hay que acudir, yo sé que odiamos meternos en temas legales, pero a veces es necesario es la justicia, ¿no? O sea, a un abogado que nos puede asesorar a, pues, denunciar el hecho, ¿no? Si uno está, pues, seguro de que hay un tema de alienación parental, la justicia, al menos desde mi experiencia, en el Perú, me refiero, sí trata de que se mantengan los procesos de comunicación, de que no se pierda contacto entre el menor y el padre difamado o madre difamada, ¿no? Entonces, eso sí, al menos se persiguen mucho estos casos casi hasta el final, tratando de que la relación se restablezca, ¿no? Entonces, es importante acudir a estos dos tipos de profesionales que en estos casos van a ser seguramente de bastante ayuda. Ahora, ya para entrar en sí al punto de el test, ¿no? Hay un sinnúmero de herramientas y antes de darle pase acá a Cristian, que es el que se va a hacer más cargo de esta parte, eh, una pequeña opinión, ¿no? Muy personal. Al momento de evaluar, el momento que nos metemos en la parte diagnóstica, digamos, de un SAP, eh, hay un sinnúmero de herramientas que podemos utilizar, ¿no? Pero la más importante es la entrevista, ¿ya? La observación y la entrevista siempre termina siendo, y no solo en tema del síndrome de alienación parental, sino en general, cuando tratamos de diagnosticar, siempre va a ser más importante, sobre todo cuando el psicólogo ya tiene una experiencia importante, el tema de la observación y la entrevista. ¿Ok? Ese es un primer punto. Y dentro de las varias herramientas que podemos utilizar complementarias a la observación y entrevista, está justamente esta que es una de las más
populares y, ¿por qué no? Tal vez que tiene elementos por ahí que nos brindan para sustentar un informe pericial. Muy bien, Cristian, adelante. Ujú. Una última acotación a lo que estabas comentando, por ejemplo, ¿no? Cuando se hablaba de este punto de que los padres no, o traten de no perder, ¿no? El contacto con los hijos o hijas, ¿no? Frente a la situación de alienación. Sí, es un factor relevante, ¿no? Pero sobre todo también hay otro punto más que agregaríamos, ¿no? Y complementa con algo que también citaste, ¿no? El tema de que en la medida de lo posible, y es duro en muchas ocasiones, ¿no? Cuando recibimos, ¿no? Conductas o actitudes de rechazo de parte de hijos e hijas, ¿no? Pero el tema justamente va porque se trabaja en la medida de lo posible en no ingresar a lo que llamaríamos este terreno de tomarlo como personal, ¿no? Por ejemplo, cuando uno puede decir, mi hijo no me quiere, mi hija no me quiere, por ende mi hijo es malo, mi hija es mala, mi hija es X cosas, ¿no? Ese es un punto que se tiene que prevenir, porque si eso ocurre, ¿no? La dificultad que puede establecerse para tratar de mantener el grado de vínculo va a estar justamente sesgado o filtrado por ese tipo de pensamiento, por ese tipo de esquema, ¿no? Lo cual puede afectar más, ¿no? Ya la relación y de por sí puede seguir generando elementos de retroalimentación para con la dinámica que ya se viene realizando, ¿no? Por ende, sí es relevante que dentro de la asesoría psicológica, dentro de las consultas psicológicas que se lleven a cabo, ¿no? El padre o la madre que está siendo, ¿no? En ese sentido, alienado o alienada, trabaje estos escenarios, ¿no? Que incluso pueden ya ir para una especie de consejería individual, ¿no? Para que pueda expresar lo que está sintiendo con respecto a este tema, con respecto a estas palabras, etcétera, y pueda tener un mecanismo de soporte que le permita manejar lo que está ocurriendo, ¿no? Eso era una acotación que quería mencionar, ¿no? De lo último que has comentado, ¿no? Y bueno, ahora sí pasamos a esta parte, ¿no? Que es el papel que puede tener una prueba como el test de la familia dentro de lo que es este escenario de alienación parental, ¿no? Haciendo un breve recorrido por la prueba, es una prueba de tipo proyectiva, gráfica, de dibujo, ¿no? La aplicación de acuerdo al manual y también de acuerdo a ciertos criterios, ¿no? De profesionales, ¿no? Se señala aproximadamente a los 6 años, ¿no? Para adelante, ¿no? Es una prueba que no tiene tanto límite, ¿no? Ese para adelante incluso podría implicar que también se les pueda tomar adultos. Sin embargo, ¿no? Eh, Está más circunscrito al escenario de niños y preadolescentes, ¿no? Con adultos trabajar la dinámica familiar, hay otras herramientas, hay otras pruebas, incluso más psicométricas, que nos pueden permitir tener una mayor información al respecto. No tiene un tiempo de aplicación específicamente determinado, ¿no? Es un tiempo libre. La forma de aplicación yo he citado netamente aquí la individual, porque en otros documentos y en otros criterios, ¿no? De personas que trabajan Ujú, con esta prueba, colocan también aplicación grupal. Como es una prueba de dibujo, ¿no? Es factible de que pueda ser trabajada también en evaluaciones masivas o en evaluaciones grupales. El único problema es que esta prueba tiene mucho peso en cuanto a lo que vendría a ser, ¿no? El diálogo posterior que se va a hacer con el niño o la niña. Asimismo, como también, ¿no? Otras dinámicas como identificar roles del dibujo, roles de las representaciones del dibujo, edad, ¿no? Entre otros datos, ¿no? A la vez también el elemento de la observación, que aquí resulta bastante relevante porque trabajamos mucho con con la manera en cómo dibuja el niño en cuanto a disponer de los ujú. integrantes, ¿no? El orden, la jerarquía, etcétera. Algo que sería bastante complicado si se trabaja en una evaluación grupal. Claro, podrían ser varios Evaluadores, ¿no? evaluadores o Puede ser. evaluadoras los que tendrían que estar allí presentes, pero digamos, si tenemos una población de 100 personas, tendríamos que tener 100 evaluadores o quizás 50, ¿no? Uno tendría que dividirse en dos para estar mirando, ¿no? La aplicación, lo cual lo no tan, digamos, contraproducente, pero sí se perdería la riqueza de que lo que puede tener esta prueba, ¿no? Como vemos también, el objetivo va por conocer, ¿no? La proyección que tiene la persona en cuanto a la dinámica familiar, ¿no? A la visión que tiene de sí mismo como parte de este grupo familiar, ¿no? Y acerca de los roles, sentimientos,
conflictos que pueden generarse dentro de la dinámica, tanto de él o ella para con los demás miembros y viceversa, ¿no? Entonces, eso es a grandes rasgos lo que podríamos hablar, ¿no? Sobre la prueba de la familia. Hay algunas consideraciones que vamos a tomar en cuenta, ¿no? Lo primero, ¿no? Es que la prueba se ajusta como una fuente, ¿no? Que desde los puntos de interpretación formula o permite formular hipótesis ante problemáticas específicas. ¿Esto qué implica, no? La prueba de la familia tiene elementos que constan en el manual o en los documentos que nos ayudan a su interpretación, que trabaja indicadores generales, ¿no? Vinculados a conflictos, vinculados a, digamos, ¿no? Rivalidades, sentimientos, etcétera. Es decir, nos da un marco general, pero al situarlo dentro de la problemática que estamos trabajando, ¿no? Esos mismos indicadores nos pueden servir como base para poder identificar, ¿no? La posible presencia de rasgos vinculados al tema, por ejemplo, de alienación parental, y estructurar una primera hipótesis al respecto. Es decir, ¿no? Desde ese punto general nos sirve como base para ir considerando posibles indicadores específicos, ¿no? Respecto a la situación. Segundo punto, se puede considerar la convergencia de diversos indicadores a fin de no conjeturar algo en base a uno solo. Lo que implica aquí es que dentro, como mencionábamos al inicio, dentro de los distintos indicadores que podríamos ir aventurando, ¿no? En cuanto a lo que es la interpretación, si solamente tenemos uno, por ejemplo, ¿no? El tema de la distancia, ¿no? Entre la figura del hijo o hija y de uno de los progenitores, ¿no? Eso nos puede indicar, ¿no? De que hay una barrera que se está construyendo, ¿no? Entre ellos a nivel emocional, dificultad en comunicación, etcétera. Pero ¿qué pasa si solamente con ese indicador terminamos colocándolo como un punto para llegar, ¿no? A esas aproximaciones, ¿no? Evidentes o diagnósticas, vamos a decirlo así, sobre este tema, ¿no? Allí básicamente estaríamos, ¿no? Generando un elemento muy simplista, por decirlo solamente así, porque estaríamos solamente trabajando con un solo elemento, lo cual, claro está, le podría quitar no validez, pero sí respaldo al documento o a la información que vamos a brindar. Por ello es que se habla de que la convergencia de varios indicadores que nos pueden ir en cuanto a permitir incrementando, ¿no? La posible aparición o el posible desarrollo de este síndrome, ¿no? Eh, puede darnos una mayor base, un mayor sustento para que al final podamos formular, ¿no? Nuestra propuesta o hipótesis. Se tiene en cuenta también, ¿no? Que, y eso lo mencionamos ya en otro momento, ¿no? Situaciones o digamos, ¿no? Escenarios en donde básicamente, ¿no? El tema de la alienación parental termina fuera, ¿no? Ejercicio de violencia dentro de la familia, abuso, etcétera. Es decir, ya la misma presencia de este tipo de situación ya de por sí es inviable, lo que es el tema del SAP, ¿no? Porque ya estamos hablando de hechos concretos. Y como hemos visto en otro momento, ¿no? El SAP justamente trabaja más con una especie de historia o fabulación o construcción que se va desarrollando para con el niño o niña. Punto final, no se puede usar solamente los resultados de la prueba como factor determinante. Hay convergencia de otros instrumentos o técnicas, como bien lo mencionó Orlando al inicio, ¿no? Eh, la prueba nos puede dar indicadores, incluso nos podría permitir formular una primera hipótesis al respecto. Sin embargo, y más aún todavía, ¿no? Porque es una prueba proyectiva y ya solamente decir ello, ¿no? Ya puede generar debate, ¿no? Hay un debate bastante considerable que se sigue trabajando, que se sigue, llamémosle así, manejando entre lo que es el tema de la prueba proyectiva frente a la psicométrica, ¿no? Tanto la validez, confiabilidad, ¿no? Etcétera, ¿no? Que ya es parte, digamos, ¿no? De lo que vienen a ser el abordaje de los instrumentos psicológicos, ¿no? Por eso aquí se hace incidencia, ¿no? Los resultados de la prueba nos podrían dar indicadores, nos podrían quizá permitir elaborar una primera propuesta, pero para ello también va a ser relevante la participación quizá de otras pruebas que nos puedan permitir tener más evidencia. Pruebas psicométricas, por ejemplo, ¿no? Como lo mencionó Orlando, observación, ¿no? Tener un buen registro de observación, la entrevista, ¿no? Y desarrollar una dinámica que nos permita tener cada vez más base, ¿no? Para poder llegar a conclusiones al respecto. Convergen distintos elementos que al final van a ser de beneficio, ¿no?
para la misma persona que está siendo evaluada, ¿no? Para poder llegar a una aproximación mayor al respecto. Ujú. Ahora, Pasamos a la siguiente. para Ujú. acotar una cosa, porque por ahí me he fijado que no necesariamente todos los presentes son psicólogos, por ahí veo que hay docentes también. A ver, cuando hablamos de eh, pruebas proyectivas, eh, estamos hablando de pruebas que tienen su origen, por decirlo así, en un enfoque psicodinámico. Para no desplayarlo mucho de repente en esto, porque es muy largo de explicar en realidad y complejo en algún momento, son pruebas que se basan en la teoría de Freud, por así decirlo, ¿ah? Psicoanálisis, que indican que la persona al momento que ejecuta dibujos, y por ahí deben haber escuchado de algunos otros dibujos, ¿no? El figura humana, persona bajo la lluvia, HTP, ¿no? Casa, árbol, persona, ¿no? Entre otros. Se supone que cuando uno hace esos dibujos, uno proyecta temas de nuestro inconsciente en ese dibujo. Entonces, el tema acá viene, por eso hablábamos de, de una discusión, un debate sobre las pruebas de este tipo, es que si nos ceñimos a la parte estrictamente científica, el psicoanálisis, y por ende sus pruebas tienen por ahí una debilidad, pues, ¿no? En sí, el inconsciente no se puede ver, medir ni tocar, por ejemplo. Entonces, por ahí hay, digamos, una corriente de psicólogos, ¿no? Que no cree tanto digamos, en ese tipo de pruebas, o las considera en todo caso bastante falibles, por así decirlo, ¿no? Entonces, eso es por ahí el punto de repente de vista que genera cierto tipo de repente de rechazo en algún tipo, en algunos colegas sobre ese tipo de pruebas. Sin embargo, para no también dejar mal parado al movimiento psicoanalista, en la práctica sí se ha visto que muchas veces estas pruebas de dibujos sí reflejan muchas veces aspectos de personalidad que en una entrevista no se evidencian necesariamente, y menos en una prueba psicométrica, donde muchas veces, a ver, cuando hablamos de pruebas psicométricas, a veces me voy mucho con el vocabulario psicológico. Cuando hablamos de pruebas psicométricas, hablamos, por ejemplo, de cuestionarios, ¿no? De verdadero Ujú, o falso, mencione mucho, poco, más o menos, porque ese tipo de cuestionarios son pruebas psicométricas. Las de dibujos, proyectivas, para simplificarlo un poquito, de repente. Entonces, muchas veces, quienes no hemos dado una prueba psicométrica y quienes no hemos tenido a veces al menos la intención de mentir un poco en alguna de esas pruebas, ¿no? Para tratar de quedar mejor. Creo que cualquiera al menos ha tenido la idea por ahí de hacerlo, ¿no? Entonces, sucede. Imagínense en el entorno judicial. O sea, como muchas veces lo he dicho, una aplicación de prueba en un entorno judicial es muy diferente a una aplicación de prueba, por ejemplo, en un hospital o en un consultorio privado. Es muy diferente porque, por ejemplo, yo voy al consultorio de Cristian, supongamos. Él me dice, ¿sabes qué? Toma este cuestionario, necesito que lo desarrolles. Y yo muy probablemente lo voy a hacer con la total honestidad del mundo. ¿Por qué? Porque yo quiero que él me ayude. Yo quiero mejorar, yo quiero que él de alguna manera me ayude a resolver algún aspecto emocional que yo tengo en este momento. Lo más probable es que yo sea muy honesto, pero en el ámbito judicial, lamentablemente, las personas van con una predisposición a dar la mejor cara, por así decirlo. Y lamentablemente, aunque suene duro, van con una predisposición a la mentira muchas veces. Entonces, las pruebas psicométricas, y acá obviamente una opinión muy personal, basada en mi experiencia, pero obviamente uno no es el dueño de la verdad, así que no quiero sonar sentencioso. Sirven muy poco, lamentablemente, las pruebas a veces de tipo de cuestionarios o psicométricos. A veces tenemos que apoyarnos más en este tipo de pruebas. Entonces, para aclarar un poquito esa parte, termina siendo bastante útil este tipo de pruebas como el test de la familia. ¿Verdad, Cristian? ujú, efectivamente, no, se podría decir que en la práctica, ¿no? El tema de las pruebas proyectivas alcanza un grado de respaldo, ¿no? Por decirlo así. Pero claro, el debate continúa, ¿no? Y Sí, bueno, claro y que creo sí. que va a continuar un Uf, buen periodo de tiempo, sí, sí. por decirlo de alguna forma. Ok, bueno, ahora.
Pasamos a poder mencionar, justo hace un momento estábamos comentando respecto a lo que son los indicadores, ¿no? Dentro de lo que es una prueba de familia y cómo estos pueden ser o pueden tomarse, ¿no? Como elementos que calzan, ¿no? Con la situación de alienación parental, ¿no? Por ejemplo, uno de los primeros indicadores que aquí se citan va por lo que es la distancia física. Esto se ejemplifica en mayor grado, ¿no? En lo que vendría a ser el primer dibujo que tenemos allí, ¿no? De estos cinco y el quinto, ¿no? La distancia es considerable, ¿no? Y yendo directamente a la interpretación, ¿no? Esto puede reflejar, ¿no? Lo que es una distancia emocional, ¿no? Rechazo o un tipo de animadversión que puede estar expresándose desde la persona que ha dibujado para con uno de los miembros de la familia, ¿no? Si se trata, claro está, en este caso de uno de los papás y es el papá que está siendo alienado, aquí en cierta manera nos va a mostrar o nos va a poder dar un primer indicio de cómo se está construyendo, desarrollando la relación entre estas dos personas, ¿no? Entonces, ese es un primer indicador que podemos tomar en cuenta, ¿no? La manera, ¿no? En cómo se estructura esta distancia, ¿no? Al momento de dibujar. Ahí va a generar bastante peso el que estemos observando o tratando de generar una mayor observación al momento del dibujo. Ujú. Pasamos a la siguiente, por favor. Ujú, Ok. Aquí hablamos de algo similar a lo anterior, ¿no? Lo que son los estratos distintos, ¿no? Si hace un momento estábamos refiriéndonos, ¿no? A la distancia que se generaba entre uno de los dibujos y el extremo, en este caso estaríamos hablando de los planos, ¿no? Si podemos observar el dibujo que tenemos allí, ¿no? La cercanía entre el primer dibujo y los otros tres es bastante considerable, ¿no? Si hablamos de distancia. Ahora, si hacemos una observación mayor, podemos empezar a notar, ¿no? De que el segundo dibujo está cerca, pero está en un plano que lo aparta, ¿no? Más en profundidad para con el primer dibujo. El segundo dibujo, ¿no? De los tres últimos está un poquito más próximo y el tercer dibujo está mucho más atrás, ¿no? Ahora, como decíamos hace un rato, la distancia física no es tan grande como la del anterior dibujo. Sin embargo, los planos sí están en un nivel que marca una mayor, podríamos decir, ¿no? Un mayor espacio entre el primer dibujo y los otros, ¿no? Y si los vamos viendo uno por uno, vamos a notar que uno de ellos todavía tiene una mayor, ¿no? Distancia si hablamos en función a estratos o posiciones, ¿no? Ahora, esto puede reflejar justamente, ¿no? En cuanto a este primer personaje para con los otros, ¿no? Dificultades en la comunicación, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? Dificultades, distancia para con la comunicación. Si uno de estos personajes termina siendo el progenitor alienado, progenitor o progenitor alienado o alienada, nos va a mostrar cómo se está construyendo, ¿no? Nuevamente, ¿no? La distancia o el apartarse, ¿no? De su persona, ¿no? El apartarse en cuanto a quizá establecer una dinámica de comunicación o de confianza, etcétera, ¿no? Más aún, ¿no? Si volvemos al dibujo y vemos el tercer personaje, ¿no? De los tres últimos, ese está más lejos en cuanto a comunicación o cercanía en ese sentido se refiere, ¿no? Por ende, si ese fuera el alienado, el progenitor alienado o alienada, tendríamos un indicador bastante considerable en ese sentido. También podemos tener en cuenta que se puede hablar allí de una proyección indirecta, ¿no? En cuanto a lo que es el alejar al alienador o a la alienadora, ¿no? En cierta manera, ¿por qué? Porque quizá en los primeros momentos, cuando todavía el discurso no está tan estructurado o no ha calado tanto en el evaluado, puede que se dé una resistencia, puede que se dé un elemento que conlleve, ¿no? El evaluado está tratando de apartar a este progenitor, bien sea porque lo que dice no está siendo tan de su agrado, le está incomodando, ¿no? Y está generando un tipo de conflicto. Colocarlo de esa forma o colocarlo de esa manera también podría darnos un indicador de cómo es que el evaluado está tratando de manejar la situación o cómo se está sintiendo, por decirlo así. Por ello también hablábamos, ¿no? Una distancia por conflicto, la interacción dentro del grupo familiar en la última parte, ¿no? ¿Qué es lo que refleja en general estos elementos de distancia?
Pasamos a la siguiente. Aquí hablamos de la eliminación del dibujo. De aquí básicamente está por decir, ¿no? Bueno, iba a decir está por demás, ¿no? Eh, en el sentido de que si lo anterior o la distancia básicamente implicaba, ¿no? El nivel de conflicto bastante elevado, la eliminación ya nos da un grado mayor, ¿no? Ahora, en la eliminación lo que implica es que uno de los personajes, o en este caso, uno de las representaciones, ¿no? Que bien pueden corresponder a papás, hermanos, etcétera, terminan siendo desplazadas completamente del dibujo, generando una inexistencia, ¿no? Por ejemplo, en ese dibujo tenemos una figura principal allí o una primera figura y tres figuras más. Digamos que si en ese dibujo, por decirlo así, ¿no? Al momento de adscribir los roles, notamos que falta el papá y previo conocimiento, ¿no? De la dinámica familiar del evaluado o evaluada, sabemos que sí existe un padre, ¿no? En este caso, ¿no? Puede estar lejano, etcétera, pero existe, ¿no? Eh, Va a conllevar que tengamos en cuenta, ¿no? De que ese papá, si bien es un elemento que sí está presente o existe dentro de lo que es la visión del niño o niña, sin embargo, dentro del dibujo es anulado, desaparecido, excluido, etcétera, ¿no? Ahora, para poder profundizar un poco más, ¿no? Al momento del diálogo, podríamos darle no elementos indicativos tan considerables, ¿no? Porque si no estaríamos cayendo un poquito en la figura de presionar al niño o niña para que realice un dibujo que no ha considerado. Pero podríamos hacer una especie de comentario sugerente, ¿no? Mencionar, por ejemplo, ¿no? Aquí, bueno, vemos que acá está tu papá, mamá, etcétera, ¿no? Entonces, podríamos decir, si falta la mamá, aquí faltaría la mamá, me parece, ¿no? Eh, ¿Qué pasó? O en todo caso, ¿no? ¿Qué crees tú al respecto, ¿no? ¿Por qué faltaría la mamá? Podría decir, bueno, mamá no está, mamá salió, mamá en este momento no está presente, X cosas, ¿no? Por decirlo así. Quizá podríamos preguntarle, ¿no? Y si por ahí nos animamos a dibujarle a la mamá, puede venir una respuesta, ¿no? Nos puede decir, no, no quiero, o no, ahorita no. Podríamos aludir un poquito más, igual, nuevamente, sin sonar tan insistentes, ¿no? Aludir, sí, ¿no? Pero ¿qué tal si por aquí, ¿no? Digamos, si vemos un espacio libre, quizás por aquí podría estar o por aquí, ¿tú qué piensas, ¿no? Ya, si el niño nos dice, no, la mamá no va a estar, no, ahí no entra, no, ya de por sí esta dinámica lo que nos estaría es mostrando el grado de distancia, el grado de rechazo, ¿no? Algún sentimiento contraproducente que el niño puede tener con respecto a esta figura. Y si mamá es la figura que está siendo alienada, por ende ya nos daría un indicador bastante considerable al respecto, ¿no? Como vemos también aquí, además del dibujo, el diálogo o lo que es al momento de estructurar un relato dentro del test de la familia, resulta bastante relevante, porque es también la manera en cómo el niño o niña está construyendo la historia de esta dinámica, ¿no? Y lo que implica para él o para ella. Pasamos a la siguiente. Las borraduras, ¿no? Normalmente implican el desarrollo de rechazo, un sentimiento de ansiedad, ¿no? Que el evaluado puede experimentar para con alguna de las figuras familiares, ¿no? Tenemos en cuenta en el contexto específico que esto puede estar dirigido, ¿no? Ante lo que es la figura del progenitor alienado, ¿no? ¿Por qué? Porque netamente, como hemos estado viendo, el discurso que se le da al niño es que este personaje o esta persona es algo negativa, es algo que se tiene que rechazar, es algo prohibido, vamos a decirlo así, ¿no? Por ende, ¿no? Si en un momento el niño está básicamente haciendo el dibujo de este personaje, esa prohibición va a estar allí. Y lo que puede considerar es que el hacerla sería romper una especie de mandato o una especie de estructura que ya se está trabajando, ¿no? Por ende, puede empezar a borrar, ¿no? Puede quizá volverlo a dibujar, ¿no? Puede volverlo a borrar en cierta forma, pueden haber X borraduras que se podrían observar en este personaje, ¿no? Básicamente lo que nos estaría mostrando nuevamente es
Uno, ¿no? Primero el sentimiento de rechazo que está presente, ¿no? Que puede estar vinculado a la ansiedad, al conflicto emocional que le genera reproducir esta imagen, ¿no? Allí también el hecho de que uno puede estar observando también nos va a poder permitir, ¿no? Ser, vamos a decir, testigos de esta dinámica. Y claro, al momento en el cual se adscriba, ¿no? La categoría o el nombre correspondiente del personaje, nos va a permitir identificar todavía en mayor grado, ¿no? Que se puede tratar justamente del progenitor alienado, al que está recibiendo esta tratativa. Pasamos a la siguiente. El dibujo encerrado, ¿no? Puede darse a través de ciertos contornos o en todo caso, ¿no? Ciertos elementos que generen lo que llamaríamos, ¿no? Una representación del evaluado y el alienador como una manera de protección y exclusión para con el progenitor o progenitora alienado o alienada, ¿no? Con esto, por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos una figura en donde hay tres personajes y hay uno fuera, ¿no? Si el de fuera sería el progenitor alienado, ¿no? Lo que estamos observando, más aún si todavía se hace la figura de una casa, ¿no? Estaríamos observando cómo el niño o niña están concibiendo, ¿no? La estructura de familia o la estructura vinculada al hogar, ¿no? En donde solamente estarían él, ahí puede estar el alienador, puede haber otro personaje que para el niño represente algo específico, etcétera. Y todo ese conjunto está protegido por una gama de estructuras, ¿no? Que generan un espacio de exclusividad en donde el otro progenitor, el progenitor alienado, no tiene derecho o en todo caso no tiene posibilidad de ingresar. Hay una exclusión, hay una protección, hay una manera, ¿no? En cómo se protege, entre comillas, ¿no? Este esquema ya estructurado, ¿no? En donde puede que el discurso del alienador ya esté con mayor fuerza. Ahí también mencionamos que como complemento puede ser relevante observar los detalles del contorno. Puede que el contorno no esté tan bien estructurado, puede que haya líneas zigzagueantes, líneas tipo artista, etcétera, o líneas muy gruesas, ¿no? Todo lo cual nos podría dar indicaciones o indicadores que nos acercarían a considerar, ¿no? De que esa barrera conlleva resistencias, conlleva temores, etcétera, ¿no? Es decir, que posiblemente ese discurso, ¿no? Y esta sensación de exclusión todavía no está tan fundamentada, por decirlo así, ¿no? El niño aún siente temor de excluir al otro papá o mamá, por decirlo así. Pasamos a la siguiente. El orden en dibujar es básicamente algo que en cierta manera va a correlacionarse con lo que hace un momento mencionábamos con respecto a las distancias, ¿no? Porque en este sentido el orden implica también, ¿no? El grado de relevancia que puede tener uno de los personajes para con, ¿no? El evaluado, ¿no? Justamente, ¿no? Dentro de la interpretación general del test de la familia, la persona que es dibujada en primera instancia puede representar un elemento de mayor cercanía, de mayor valoración o de mayor relevancia que puede tener para con los otros, por X razones, ¿no? Aquí, por ejemplo, la figura del progenitor alienado, ¿no? Puede ser dibujado de último, ¿no? Este es el opuesto, ¿no? Dibujar de último está asociado justamente, perdón, está asociado justamente, ¿no? Con situaciones de exclusión, de desvalorización, de rechazo. Es decir, calza con lo que o hacia donde apunta el discurso del progenitor alienador o de la progenitora alienadora, ¿no? El progenitor o progenitor alienado o alienada, ¿no? Terminan siendo justamente personajes rechazados, ¿no? Personajes a los que se cataloga como negativos, etcétera, ¿no? El que éste pueda ser dibujado en último punto o de última o como último personaje nos puede dar otro indicador más a considerar en ese sentido, ¿no? Y como mencionábamos allí, ¿no? La correlación, ¿no? En este caso, ¿no? También va a ser relevante con el componente de lo que hace un momento mencionábamos, ¿no? El componente de la distancia. Porque en el dibujo puede haber de que, por ejemplo, el último dibujo, ¿no? Puede ser representado cerca, ¿no? Al evaluado, por ejemplo. Pero si el último dibujo que corresponde al padre alienado es representado
más lejos, como una de las primeras diapositivas, a una gran distancia. Y para variar termina siendo el último personaje dibujado, entonces esa correlación ya de por sí, ¿no? Nos daría un mayor peso en cuanto a lo que estamos observando en torno a la valoración que da el evaluado o evaluada para con este progenitor alienado, ¿no? Aquí también hemos mencionado, relevante observar en qué orden es dibujado el alienador, ¿no? Porque el alienador puede ser dibujado de manera bastante cercana, ¿no? Al dibujo del evaluado, y eso puede indicar el fortalecimiento de la alianza que se ha construido entre ellos, pero puede que no sea así. Puede que también haya un grado de distancia, bien sea en cuanto a lo que es la cercanía, o puede que sea dibujado, ¿no? No necesariamente de inmediato, o mejor, perdón, no de manera sucesiva, sino puede ser un tercer dibujo, ¿no? O un cuarto dibujo, etcétera, ¿no? Eso nos podría indicar de que todavía hay un grado de, podríamos decir, resistencia para con el discurso del alienador. No está tan fuerte, no está tan valorado, por decirlo así, ¿no? Por la forma o el orden en el que ha sido dibujado, y también allí tendríamos que tener en cuenta otra vez, ¿no? El tema de las distancias, ¿no? Estos dos componentes correlacionan bastante en ese sentido. Pasamos a la siguiente. El dibujo deteriorado básicamente es otro punto que tendríamos que considerar, ¿no? Porque puede implicar, ¿no? Justamente la valoración o la afectación que tiene la valoración de uno de los personajes para con los otros. Digamos que en un dibujo tenemos, como hemos visto en los ejemplos, ¿no? Algunos detalles, ¿no? Más escenarios en donde tenemos dibujos, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Con rasgos, con ropa, pero nos topamos que de todos esos dibujos, ¿no? Aparece uno como ese que está en la imagen, ¿no? Más pequeñito, más primitivo, un dibujo no tan detallado, etcétera, ¿no? Eso lo que va a representar justamente es el elemento de mayor desvalorización para con este personaje. Y si ese personaje representa al progenitor alienado, ¿no? Eso todavía nos puede confirmar, o más que confirmar, nos puede dar un mayor indicio de cómo se está viendo, ¿no? O cómo se está visualizando a este progenitor, ¿no? Y el peso que también ya ha tenido el discurso de la persona, en este caso del alienador o alienadora, para con el evaluado, ¿no? Como vemos ahí en el texto, lo vinculamos a imagen disminuida, rechazo, connotaciones contraproducentes, ¿no? Haciendo nuevamente un paralelismo. Si el progenitor alienado, ¿m?, es dibujado de último, es dibujado lejos del examinado y es dibujado de manera, ¿no?, deteriorada, con poquísimos detalles, incluso hasta podríamos decir maltratado, nos va dando un poco más de insumo, por decirlo así, para con el caso o con la situación que estamos evaluando. Pasamos a la siguiente. Los gestos y expresiones, ¿no? Aquí básicamente lo que vamos a tener en cuenta es el observar y reconocer, por ejemplo, ¿no? Las maneras o formas de mirada, los movimientos, la dirección de ellos, las acciones con las manos, ¿no? Principalmente en el dibujo del evaluado, aunque también lo observamos o lo podemos observar en el dibujo de lo que representan a los otros personajes, ¿no? Nos centramos en el dibujo del evaluado porque ello puede estar relacionado con cómo está vinculándose con la figura alienadora, ¿no? Lo cual puede representar actitudes o sentimientos subyacentes para con este progenitor, ¿no? Por decirlo así. Digamos, en este dibujo, por ejemplo, estamos observando, ¿no? En el primer y el segundo, una cercanía bastante considerable, y más aún, ¿no? Hay un contacto mayor porque están de la mano, están bastante cerca, etcétera, ¿no? Si observamos el segundo y tercer dibujo, también podemos observar que hay una cercanía, hay un grado de contacto, pero si hacemos un poquito más la vista, estamos notando que la mano del tercer dibujo se está desprendiendo en cierta manera. Y si vemos también la posición del segundo dibujo con el tercero, y si notamos la cercanía tomando como referencia el primero y el segundo, también vamos a notar que hay una distancia que se está estableciendo entre ellos. Si eso lo tomamos como referencia para con la figura del evaluado y la figura del progenitor alienador,
podríamos considerar que por más que pueda existir un grado de cercanía entre ellos, es decir, el discurso está calando, también puede haber un grado de actitud de resistencia de parte del evaluado, ¿no? Puede que la otra parte esté dando la mano, pero el evaluado puede que no esté generando un completo contacto, por decirlo así, o puede estar mirándolo, ¿no? Y en este caso los ojos podrían estar dibujados en una mayor proporción, como si estuviese vigilando o estuviese pendiente de ellos, por decirlo así. También allí, por ejemplo, ¿no? En cuanto a ese cuarto dibujo, ¿no? Que si bien puede formar parte del grupo, sin embargo, también tenemos en cuenta algo, ¿no? Está básicamente mirando, ¿no? Al grupo, está en una perspectiva diferente, en una perspectiva de frente, ¿no? Una perspectiva que incluso, ¿no? Puede mostrarnos un grado de lejanía, ¿no? Como si no estuviera incluso mirando a la familia, sino al lado de la izquierda, que en muchas ocasiones es interpretado como el lado del pasado, ¿no? Por ejemplo, si esa persona fuera la persona o el progenitor alienado, ¿no? También nos estaría mostrando, ¿no? De una manera más sutil, ¿no? El grado de separación que puede tener, ¿no? Eso como un ejemplo referencia respecto a lo que podemos considerar, ¿no? En cuanto a cómo los dibujos mismos también nos transmiten tipos de relación que pueden darse o que pueden visualizarse, ¿no? Respecto a cómo se distribuye. Vamos a la siguiente. En este caso hablamos de los simbolismos, ¿no? Cuando nos referimos a los simbolismos, estamos considerando, por ejemplo, añadidos que pueden ir desde objetos, ¿no? Animales, que en cierta manera pueden representar, ¿no? Diversos sentimientos que en este caso el evaluado puede tener en relación a los progenitores, ¿no? Al progenitor alienado o al alienador. Por ejemplo, tenemos la figura ahí de un perro, ¿no? Pero es un perro que está observando, ¿no? Si esa fuera la figura del evaluado, ¿no? Estaríamos considerando que el animal está cumpliendo una función, ¿no? Podría ser en la interpretación directa una función de protección, porque está cerca al dibujo que lo está tomando, por decirlo de alguna forma. Eso se clarifica más al momento del diálogo, al momento de hacer las preguntas o de estructurar la historia, para ver qué función cumple este agregado. Si ese agregado, por ejemplo, estuviese mostrando, ¿no? Una apariencia agresiva y estuviese en medio de la figura alienadora o del progenitor alienado, ya nos mostraría un mayor grado de rechazo, incluso de un rechazo agresivo, ¿no? Que puede ser hacia el alienado, ¿no? Si este animal lo separa y si el animal está observando al alienado, ¿no? Porque ya de por sí nos estaría indicando un posible sentimiento de rechazo, aún con elementos agresivos que podrían estar allí presentes, por decirlo así, ¿no? Si fuese hacia el alienador, representaría en cierta manera, ¿no? Nuevamente, ¿no? Un grado de resistencia, un grado de rebeldía, por decirlo de alguna forma, pa- para con el alienador y su discurso, ¿no? Decíamos también simbolismos, ¿no? Porque en este sentido no solamente hablaríamos de animales, aunque en el test de la familia se trabaja mucho el simbolismo animal, pero también se pueden o también tienen en cuenta otros factores, como el ejemplo de objetos, ¿no? O símbolos en el cielo, etcétera, que pueden traer distintos significados. En el diálogo, por ejemplo, se puede representar, o en todo caso, se puede preguntar acerca de quiénes son, qué es lo que hacen, ¿no? ¿Qué, qué es lo que están realizando en ese momento? ¿A quién observan? ¿A quién miran? Si fuese, por ejemplo, en el caso del sol y la luna, en muchas ocasiones los pueden dibujar con rostro. Entonces, se presta un poquito para hacer un diálogo dándoles un tipo de voz a este tipo de, ¿no? de manifestaciones. Si fueran árboles o plantas, también se puede apelar a la imaginación para ver justamente qué factores pueden cumplir, si quizás ¿no? pueden representar en algo al progenitor alienado. Por ejemplo, en ese dibujo de hace un momento que comentábamos, en donde se excluye a uno de los progenitores y no está, pero puede que dentro del dibujo haya algo, hay un árbol, por ejemplo, y en el momento del diálogo podamos ir reconociendo que ese árbol puede representar quizá a ese progenitor, puede tener o cumplir una función. Es decir, que aunque se haya trabajado el discurso alienante, ¿no? Puede que la figura del alienado aún no esté tan excluida, por decirlo de alguna manera. Entonces, la riqueza del test
tanto a través de la interpretación o de las aproximaciones que nos brinda, como también a la estructuración del relato, ¿no? Nos permite ver de que no solamente nos quedamos con estos puntos interpretativos tan específicos, porque la misma persona va construyendo un relato y eso lo vamos correlacionando con lo que estamos extrayendo del test. Pasamos a la siguiente. Justamente aquí es donde ingresa lo que hace un momento comentamos, ¿no? Lo que es el manejo de preguntas. Si bien en otras pruebas, ¿no? Haciendo así podemos decir, ¿no? Un mayor detalle al respecto, ¿no? En otras pruebas de dibujo, como por ejemplo, ¿no? La prueba de la figura humana o la tan conocida, por decirlo así, ¿no? Prueba de la persona bajo la lluvia, ¿no? Conocida porque es una de las que más se aplica en cuanto a lo que son las evaluaciones de tipo laboral o para lo que son convocatorias en cuanto a lo que es selección de personal o en lo que es selección de puestos, etcétera, ¿no? Esas pruebas trabajan, por ejemplo, ¿no? Con historias, ¿no? En el test de la persona bajo la lluvia, por ejemplo, se pide que la persona que está siendo evaluada elabore una historia, ¿no? Una historia detallando la vivencia del personaje que está en ese momento, ¿no? Eh, Simbolizado, ¿no? En la prueba de la figura humana, ¿no? Que es una prueba que es más amplia porque abarca muchos otros elementos, desde rasgos de personalidad, entre otros, ¿no? Eh, También se trabaja el tema de elaborar una historia, pero también hay preguntas específicas, ¿no? En donde básicamente no necesariamente le decimos a la persona desarrolle una historia, le podemos decir preguntas específicas acerca, ¿no? De quién es ese personaje, cuántos años tiene, qué labor cumple, ¿no? Cómo es él en personalidad, si es feliz o no, si es triste o no, qué le pone molesto, etcétera, etcétera, ¿no? Puede ser un panorama bastante amplio para poder tener un mayor alcance, porque ese tipo de relatos nos puede servir como datos referenciales, ¿no? Por allí podemos encontrar algo que termine complementando lo que viene a ser, ¿no? La interpretación de la prueba específicamente. Con el test de la familia es algo similar. Hay un conjunto de preguntas que se aplican una vez que el dibujo ha terminado, una vez que el niño o niña ha indicado, ¿no? Quiénes son los personajes que están en la familia, las edades, etcétera. Una vez que ya toda la identificación está allí, procedemos a hacer preguntas, ¿no? Esas preguntas pueden ir, por ejemplo, ¿no? Acerca de, por ejemplo, ¿no? Si tenemos ahí la figura del papá, ¿no? Podemos preguntar cómo es el papá, de qué manera se comporta, ¿no? Castiga, no castiga, ¿no? Se molesta, no se molesta, es alegre, qué lo pone alegre, ¿no? Cómo se lleva con tal persona del dibujo, un hijo o uno de los personajes allí o con la mamá. Permitimos con esas preguntas justamente, ¿no? O mejor dicho, abrimos con esas preguntas, ¿no? Que el evaluado pueda, ¿no? Explayar un poco más al respecto, ¿no? Como bien dice aquí, nos permite una exploración del relato que se va construyendo. Alusiones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Decir, sí, este papá es así, pero este otro es de esta manera, ¿no? Roles, él es el que puede castigarnos un poco más, ¿no? Ella nos da más permiso, ¿no? Identificaciones, porque puede que con alguno de los personajes, ¿no? Si bien el evaluado puede dibujar, ¿no? Un personaje que en cierta forma, por su edad y todo, lo representa, también podría decir, sí, yo me identifico con él, pero también me identifico con este otro. ¿Por qué? Por tales razones, porque es así, porque es asá, etcétera, ¿no? ¿Y a quién te hace recordar? Ah, me hace recordar a tal persona, ¿no? ¿Te hace recordar a alguien de tu familia? Sí, me hace recordar a tal persona. Entonces, como vemos, de toda esa estructura, vamos generando una mayor riqueza en cuanto a historia se refiere, ¿no? Genera, como se menciona, una base sobre lo que el evaluado elabora, complementos para con los significados, ¿no? Para efectos de la situación de alienación parental, por ejemplo, ¿no? Y como en un momento estaba comentando Orlando, ¿no? Estos tipos de argumentos que usa el niño para rechazar al progenitor alienado podrían visibilizarse aquí. ¿Por qué? Porque al momento de hacer las preguntas sobre el progenitor o progenitora, ¿no? El niño podría decirnos, justamente
palabras como las que se identifican, cruel, vil, etcétera, ¿no? Palabras que podrían salirse de podríamos decir, del vocabulario que uno podría esperar, por decirlo de alguna forma, ¿no? O incluso, ¿no? Términos bastante parcializados, determinantes, ¿no? En el cual nos dice, no, él es así, punto, se acabó. El otro sí es lo máximo, lo mejor, ¿no? No podría preguntarle ya, pero ¿y qué lo hace lo mejor? Puede decirnos, no, es lo mejor. Se puede cerrar, por decirlo de alguna forma, ¿no? Como lo mencionaba al momento, como lo mencionaba Orlando al momento de explicar esta situación de alienación parental, en este diálogo podríamos encontrar elementos, ¿no? Que si bien ya en la entrevista también podemos encontrarlos, sin embargo aquí, ¿no? Dado que es un elemento más dinámico, más aperturado, puede que nos permita llegar en mayor grado o más que nada, ¿no? Como un elemento también complementario o accesorio para con lo que estamos evaluando. Ujú. Ahora, ahí, Entonces, Cristian, sí. hay un poquito complementando, ¿no? Lo que tú decías. No olvidemos una frase muy, muy común, ¿no? Muy popular, que se maneja en psicología, pero termina siendo muy cierta, sobre todo en este tema. Todo en la vida es un equilibrio, por así decirlo, ¿no? Se maneja mucho ese término. ¿A qué me refiero? A ver, en una situación de alienación parental, tener cuidado, ¿no? Ustedes, digamos, que están en una posición, digamos, de evaluación psicológica, seguramente alguno de ustedes se va a dedicar al tema forense también. De repente existe un rechazo eh, y en la parte de manejo de preguntas, justamente, que es bastante complementaria a la entrevista que se hace de orden pericial, tener cuidado y es digamos, una alarma, digamos, cuando rechaza totalmente a uno de los progenitores, ¿sí? E idealiza, más bien, en Ujú, demasía, al otro progenitor. Lo normal, para utilizar ese término, lo que se espera normalmente es que papá y mamá tengan un lugar, digamos, afectivo en la vida del menor, pero con un reconocimiento de su humanidad, de que son personas buenas para él, que los quiere, pero también con sus cosas, por ejemplo, que pueden ser un poquito, llamémoslo de defectos, o por qué no, negativas que son reconocidas por el menor. Cuando se da una situación de alienación parental, normalmente hay una exacerbación de uno de los progenitores. Es lo máximo, es perfecto, no hay absolutamente nada de él. El menor, muchas veces los niños no suelen mentir muy bien, que digamos, y suelen por ahí ir por ese lado, ¿no? Entonces, si hay ese desequilibrio, cuidado, que es un indicador, o podría ser en todo caso un indicador importante de alienación parental. Rechazo total a uno de sus progenitores y exacerbación, idealización en uno de ellos, ¿no? Tomar en cuenta esa falta de equilibrio es un indicador de alienación parental en este caso. ujú. Sí, efectivamente, ¿no? Ahí estaríamos viendo, por ejemplo, lo que se podría llamar este pensamiento, o más que pensamiento, ¿no? Esa posición polarizada, ¿no? Bueno y malo, por decirlo así, ¿no? Uno es la encarnación del bien, el otro es la encarnación del mal, por decirlo de alguna forma, ¿no? Es un punto bastante relevante porque incluso también, ya, si nos vamos un poco al trabajo con adultos, ¿no? Constituye, ¿no? Ya en ese caso, claro está, ¿no? Saliéndome un poquito del tema, ¿no? Lo que se suele llamar los sesgos de pensamiento, ¿no? Pero trayéndolo a este escenario que has mencionado, pues sí, efectivamente, ¿no? Aquí hablaríamos de lo que en un momento mencionabas, la vilificación y el otro punto o el otro extremo, vamos a llamarlo así, la idealización, ¿no? En un sentido bastante mayor. Ujú. Muy bien, Cristian. Muy bien, Ok. Creo con que sí, aquí dime. estamos, sí, aquí estamos terminando, me parece. Sí, sí, sí. Estamos con este último punto, que justamente en la parte, digamos, final dentro de lo que es el manual de la prueba, estamos culminando lo que es el test familia, ¿no? Eh, Espero que este momento acá juntos haya sido pues de su completo agrado. Le estoy dejando ahí el, perdón, un momento, le estoy dejando ahí el teléfono, también las redes sociales de Cristian, como lo pueden encontrar. Él se dedica exclusivamente al tema de psicoterapia, tratamiento psicológico de manera privada y atiende, bueno, los casos de orden emocional que hemos descrito al inicio, ¿no? Para diversas consultas, él tiene canales de redes bastante activos, me consta, él siempre está por ahí dando muy buenos tips, muy buenos
muy buenos tips psicológicos sobre diferentes temas, así que síganlo, creo que les va a servir bastante. Y bueno, con nosotros espero que les haya servido esta capacitación, la primera, digamos, que hemos empezado a hacer con Cristian. El video de este momento que hemos estado juntos va a estar colgado en el canal que manejamos con Cristian. Ahí tenemos también videos referentes a otros temas, no solamente nos ponemos a hablar de psicología, a veces también abordamos otros temas, pero normalmente esas capacitaciones también las subimos, obviamente, hay que por ahí suscribir. El canal de Martín Sánchez, mi nombre, así tal cual, y lo van a encontrar en YouTube. Abrimos acá en caso pues quieran hacer alguna consulta, pregunta sobre el tema específicamente, o por qué no, algún aporte de repente basándose en su experiencia personal, ¿por qué no? Con mucho gusto, ¿no? Abrimos ese canal en ese momento. Pueden utilizar el micrófono o, ¿por qué no?, también el chat, ¿no? Nos quedamos esperando, Cristian, a ver un momento, ¿no? A ver si alguien Ujú, por ahí se puede animar. Ajá. Ok, mira, acá hay una pregunta de Julie, nos dice, ¿qué tipo de preguntas son clave para poder complementar la evaluación? Para algunos que somos estudiantes, nos dice, ¿no? Dale, Cristian, ¿empiezas tú? ujú. Claro, ¿se refiere a la prueba o a la entrevista en general? A ver, Julie, si nos puedes esto clarificar. ¿Te refieres a la parte final de la prueba, donde ya se ha dibujado y se le empieza a hacer preguntas sobre los dibujos que ha hecho, o a O la sobre, entrevista en general, ¿no? ujú, A ver, ya la vamos a ver. entrevista en Máximo. A la prueba, dice, a la prueba específicamente, ¿no? Ok, ¿no? En el tema de la prueba, lo que las preguntas podrían estar más vinculadas a la valoración en cierta forma que pueden tener con con las figuras de los progenitores, ¿no? Figura de papá, figura de mamá, ¿no? Básicamente preguntas como, por ejemplo, no papá, ya, ¿cómo es papá, por ejemplo, ¿no? A ver qué cosa nos dice. Esa pregunta abierta, ¿no? Nos permite quizás ir escuchando al niño o niña sobre lo que nos está mencionando, los datos que nos puede brindar, y de allí podemos ir sacando, ¿no? Más información, repreguntando quizás algunos temas, ¿no? Haciendo un elemento dinámico para poder, ¿no? También llevar a que el niño no se sienta tan presionado, ¿no? Hacerlo incluso como una especie de juego, trabajando bastante lo que es la manera o el tono de voz o el ritmo en el que hablamos, ¿no? La misma dinámica podría aplicarse a lo que es mamá, por decirlo así, ¿no? ¿Para qué? Para que de esta manera también podamos ver el contraste que se va a ir generando. Como uno ya tiene en cierta manera, ¿no? El conocimiento de que hay un caso y de que hay una persona que conforma o desarrolla un rol, esto nos podría permitir tener un mayor alcance acerca de la percepción que tiene el niño respecto a ello, el cómo es, ¿no? Que más que un por qué u otros, ¿no? Lo cual de por sí, la misma pregunta a veces puede terminar siendo un poquito, digamos, un poquito fuerte, ¿no? El cómo es, por ejemplo, ¿no? O el, por ejemplo, ¿no? Papá, siendo los más específicos, ¿no? Papá se enoja por algo, ¿no? A mamá le gusta hablar de algunos temas, que no le gusta, ¿no? También cómo se llevan papá y mamá, etcétera, ¿no? Ese cómo se llevan papá y mamá también podría indicarnos, ¿no? Acerca de qué cosas podría decirnos o qué cosa podría relatarnos respecto a ello, ¿no? Y si es que esta prueba la hemos tomado como punto inicial, ¿no? Por decirlo así, para lo que ya viene siendo la entrevista posterior, ¿no? La entrevista fuera de la prueba, sino ya la entrevista general, ¿no? Nos puede dar algunos alcances al respecto, ¿no? Si es que la entrevista la hacemos, como se dice, posterior a la prueba, claro está. Sí, aparte de ello, también un aspecto también, antes de responder la pregunta directamente, es que normalmente cuando estamos enfocados específicamente en ver si hay alienación parental o no, no se va directo a la pregunta. Ese es un aspecto directo a la pregunta sobre el progenitor difamado. A eso iba. No se hace preguntas de tipo, eh, vamos a ir sobre otros personajes que para nuestro caso son secundarios, tu hermano, tu hermana, la mascota, cómo es, descríbelo, cómo te llevas, qué hacen juntos. Podemos ir inclusive un poco por el difamador también, el progenitor difamador y, digamos, ir de a pocos llevando la conversación, las preguntas,
a el padre o progenitor difamado, que puede estar dibujado, como Cristian muy bien lo has puesto hace un momento, Ujú, de diferentes maneras, o por qué no estar omitido también. Eso es un primer punto a tomar en cuenta. No, no sean directos, sino el mismo menor va a estar, recordemos que es un menor que va a la defensiva y muchas veces va preparado a su evaluación psicológica. Lamentablemente es así. Inclusive hay malos colegas, digámoslo así, que lamentablemente utilizan el conocimiento psicológico para preparar personas para las evaluaciones psicológicas. Eso no es ético, pero sucede, lamentablemente. Y segundo, complementando lo que decía Cristian, es que hay que las preguntas hacerlas en función, de alguna manera, a a la edad también del menor. Por ejemplo, si es un ujú. menor que está en edad de 10, 11, 12 años, entrando a etapa de operaciones formales, por ejemplo, cito nuevamente a pedir porque el tema del desarrollo es clave en esta parte, sí se puede mucho a recurrir al tema de causalidad y de razonamiento. Por ejemplo, ¿no? Dice, sí, pero mi mamá no la dibujo. ¿Por qué? Porque es mala. Y listo. ¿Por qué es mala? Cuéntame un poquito. ¿Qué ha hecho para que pienses que es mala? ¿Se puede eso manejar de algún modo con preguntas un poquito más ligadas a lo que un adulto diría? Normalmente, si el niño está alienado, va a empezar, disculpando la expresión un poquito coloquial, a patinar, va a mostrarse poco coherente al momento de responder de esa manera. Entonces, apelar mucho a esa racionalidad. Si una persona realmente, sobre todo un menor, ha sido violentado o tiene una situación, digamos, de violencia psicológica, porque lo que aparenta el difamador es eso, que el padre difamado de alguna manera violenta o es dañino psicológicamente para el hijo, para su hijo, entonces la respuesta va a tener cierto asidero, inclusive siendo un menor de 11, 10 años. Pero si es mentira, normalmente el menor va a cometer algún tipo de exabrupto que nos va a permitir darnos negativos de que está mintiendo o no es acorde a la realidad lo que él está diciendo, ¿no? Si es un menor más pequeño, hablamos de alguien de 7 6 años, 5 años, ¿por qué no? Sobre todo 6 y 7 que es la edad donde se puede aplicar la prueba, si nos vamos más a la parte descriptiva y de ejemplos, ¿no? Es que mamá es mala. Ah, ¿cuándo fue mala contigo? ¿Sí? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Ok? Entonces nos remitimos a preguntas que vayan de acuerdo también a la edad mental que pueda tener el menor, ¿no? Acá hay una pregunta, Cristian, que dice, a ver, Tania, nos dice qué posición debe tomar el progenitor alienado frente a un mal comportamiento por parte de su hijo. Buena pregunta. ¿Qué actitud se debe tomar, ¿no? Justamente el difamado es el que se tendría en el papel que cuidar muchísimo porque, Ujú, a ver, tomar una medida, digamos, disciplinaria. Primero, va a ser si el niño ya está alienado o camino a hacerlo, va a exacerbarla, ¿sí? Y segundo, podría, y acá me pongo un poco con la experiencia, digamos, del trabajo, podría ser utilizado, ¿no? Para generarle problemas incluso legales. Lo dije al inicio, por ahí, en caso no se haya escuchado, muy bien, es muy común esto, ¿no? El niño que está ya relativamente alienado, le llama la atención el papá difamado o la mamá difamada y el difamador lo utiliza, ¿no? O que está resentido, ¿qué pasó? Te levantó la voz. Eso es violencia psicológica, hijo. Vamos a la comisaría a hacer la denuncia. Y se genera un expediente y todo un caso por un tema que a veces, en estos casos, sería falso, en realidad, ¿no? Entonces, eh, tener cuidado con eso, ¿no? Tener cuidado con esa parte. Eh, Estar en una situación de alienación parental es caminar por un campo minado. No vamos a edulcorar las cosas ni a hacer de repente muy suaves en ese aspecto. Es complicado, no es fácil de sobrellevar. En todo caso, antes de darle el pase a Cristian, eh, lo que se podría recomendar es mucho entrenamiento asertivo por parte ujú, del padre, mucho entrenamiento asertivo, porque muchas veces la palabra maldicha, que en un contexto normal y natural sería de repente digamos, un comportamiento totalmente usual, totalmente aceptable, en un contexto de SAP, de alineación parental, inclusive en contexto legal, lamentablemente nos salimos un poquito de la línea asertiva y el menor podría, pues, esto interpretarlo a su manera. Recordemos que hay una pequeña distorsión de percepción sobre su progenitor
del menor y pues podría ser utilizado, como dicen en las películas, usado en su contra, ¿verdad, Cristian? Ujú, sí, efectivamente, ¿no? Como bien lo mencionas, ¿no? La figura del campo minado describe mucho esa situación. Ahí algo que también sí se incidiría un poquito más es justo en el tema del entrenamiento en comunicación asertiva, Ujú, ¿no? En donde el papá o la mamá, ¿no? Puede ser cualquiera de ellos, el alienado o alienada, va a tener que trabajar esos temas, quizá con asesoría psicológica, quizá trabajando en consulta, trabajando consejería, ¿no? A fin de que pueda fortalecer esos escenarios, pueda fortalecer técnicas que permitan justamente, ¿no? Desenvolverse para con su hijo o hija, ¿no? Como también lo mencioné en un momento, va a ser relevante que se pueda además también tener un elemento de proceso propio, ¿no? Porque pueden haber sentimientos encontrados que se experimenten, bien sea frente a la conducta, bien sea la actitud que tome, y para no poder llegar a interpretaciones o para poder manejar, ¿no? Y cito la palabra manejar, no controlar, ¿no? Porque en temas emocionales el control total en muchas ocasiones no es una figura que se presenta tal y como se menciona. Manejamos nuestras emociones reconociendo que, por ejemplo, ¿no? Me puedo sentir triste, me puedo sentir molesto, porque mi hijo se comporta de tal manera, no me habla mucho, se distancia de mí. Perfecto, no es algo malo que uno se sienta así, pero hay que trabajar esos sentimientos, hay que abordar esos sentimientos porque allí ya sería básicamente yo con mis sentimientos y cómo los voy trabajando, cómo los voy regulando, ¿no? Para que de esa manera tengamos una base para poder tener elementos de soporte para una situación que si ya de por sí, ¿no? Con el elemento de separación puede tener algunos puntos, ¿no? Que con los cuales se tiene que también generar un afronte, esto añade algo más. Por ende, el soporte emocional y los entrenamientos correspondientes en habilidades o capacidades comunicativas van a terminar siendo un factor bastante relevante para el proceso mismo. ujú. Muy bien, muy bien. Y con eso estamos llegando a la parte final. Esto no quita, obviamente, que sigamos en contacto. Conocen nuestras redes seguramente, han llegado a través de nuestros estados de WhatsApp seguramente. Tienen ahí la información sobre Cristian, por ahí para los que no lo conocían mucho de repente. Espero que esta conferencia haya sido de su agrado, de provecho para ustedes. Y bueno, atentos que estamos sacando muy prontito nada más otros vídeos y también programando otra jornada de capacitación como la de hoy día para pues para que ustedes nos puedan acompañar, espero, pues, ¿no? Y pues sigamos en esta bonita carrera, ¿no? Que es la psicología y poder pues obtener información que nos sirva como profesionales para ser mejores profesionales, mejor dicho, mejores personas, ¿por qué no? Y contribuir también con las personas que vengan solicitando apoyo emocional. Muchísimas gracias, muy buenas noches, cuídense mucho, hasta luego.